Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. ¿Qué esperas? Estamos en línea. Buenas tardes, Alejo, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Alejo por estos minutos. Primero, antes que nada, ¿cómo llevas la cuarentena vos? Y mira, acá, bueno, en el caso del Banco Ciudad, un poco que estabas mencionando a nuestra institución, y la verdad que bastante ordenado. El banco ya había tomado como medidas incluso antes de que arranque la cuarentena dura, cuando había comenzado el distanciamiento social, en términos de cuidar a los grupos de riesgo, separar a la gente que trabaja tanto en áreas centrales como en sucursales en grupos A y B, como para mitigar en caso de que haya algún contagio en algún grupo de trabajo, quede activo la segunda variante o el segundo grupo de personas que estaban trabajando en una determinada área, y implementando desde hace muchos años todos los esquemas estos de teletrabajo, ¿no? Con lo cual, la verdad que no fue tan duro el cambio de tener que pasar de estos esquemas de distanciamiento social a la cuarentena dura y trabajar totalmente de manera remota. Así que nada, trabajando todos los días desde acá de casa, manteniendo las reuniones de manera virtual, los comités del banco y todo, la verdad que sigue funcionando a pleno y digo, como muy activos en términos de intentar dar algún tipo de solución del lado crediticio a las empresas, con lo cual, nada, estamos casi a pleno, a diferencia de otras actividades que, como bien mencionabas, sufriendo el corte de actividades, en algunos casos casi total, ¿no? Antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver lo tuyo, lo que es la economía, pero como referente también de una entidad financiera pública, en este caso el Banco Ciudad, mucho se habló de que los bancos no estaban trabajando en la capacidad que tenían que trabajar. De hecho, el gremio salió a desmentir. Brevemente, ¿cuál es la capacidad del Banco Ciudad en los servicios que está prestando hoy? Una pequeña descripción. No, mira, te digo, ahí desde el primer momento, o sea, en realidad tuvimos como una ventana de 15 días en la cual claramente ahí hubo como una suspensión total de actividades al público. De vuelta, áreas centrales seguían trabajando en cuestiones operativas, y hoy por hoy sucursales abre en horario normal. Las únicas restricciones que tenemos son, primero, el cuidado sanitario de los empleados y también de contacto entre los clientes, con todas las medidas que tienen que ver con la seguridad e higiene de la sucursal, de los empleados, del material de cuidado de contacto con los clientes, todo el uso de mamparas, etcétera, incluso para los oficiales de crédito o la gente que está fuera de cajas, y todo el esquema de manejo de turnos, ¿no? Que creo que ordena bastante bien y limita un poco el ingreso de personas físicas a la sucursal, pero operando, ya te diría, como en un horario normal y en buena medida con buena parte de las actividades habituales, solamente con este esquema de turnos que hay que hacerlo de manera virtual. Y después todo lo que tiene que ver con el contacto con empresas, ahí ya es más tradicional el contacto de oficiales por manera telefónica o de manera remota. Lo único ahora, en el caso extremo, donde incluso las IPs que operan a través de sucursales también contactándose de manera remota con sus respectivos oficiales, pero de vuelta, ya casi en normalidad, en el sentido de horarios y de contacto, sobre todo con el sector productivo. Vamos a entrar entonces en lo que tiene que ver con la economía. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional en donde menciona que la economía en Argentina va a caer un 5.7%, que es una de las caídas más fuertes de lo que tiene que ver con Latinoamérica, dejando de lado Venezuela y Ecuador, que va a ser más fuerte la caída, en un retroceso de 3% global que predice el Fondo Monetario. ¿Cuál es tu diagnóstico de la macroeconomía y cómo esto impacta en la micro, en la diaria nuestra? Mira, esos números que vos comentás, sí, efectivamente son del fondo de hace unas semanas, y ahí la verdad que ahí mostraba un poco la crudeza del impacto de las medidas sanitarias que se han tenido que tomar a escala global, de las cuales Argentina claramente no pudo escapar, para intentar frenar la pandemia, ¿no? Y en ese caso nos estamos enfrentando a la primera contracción del PBI global
no solo es la recesión más profunda, sino es la primera contracción del PBI mundial desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos da una idea de magnitudes del tamaño de la crisis y del impacto de tener que parar o tener aislado casi un tercio de la población global y sobre todo en las principales potencias en el último mes, a medida que iba avanzando la pandemia. En ese sentido, Argentina, o en ese marco, Argentina fue uno de los países que arrancó como más temprano con las medidas estas para evitar el contagio, primero con distanciamiento social, que duró muy poquito y rápidamente entró en un lockdown, si querés, total, o prácticamente total, con muy pocas actividades exceptuadas, y en ese contexto es como que va a ser una de las más golpeadas, si querés, en términos, la contracara de eso fue una contracción posiblemente más fuerte que el resto de las economías, que han tenido como una postura un poquito más laxa, con resultados tal vez más negativos desde el punto de vista sanitario, pero no tan duros desde el punto de vista de la contracción de la actividad económica. Como de alguna manera es como que el éxito, si querés, que tuvimos en términos del manejo sanitario y la mitigación del contacto a nivel del país tiene como contracara que tal vez tenemos un impacto en lo económico un poquito más fuerte. Aunque la situación en general en Latinoamérica, la contracción va a ser importante y en niveles algo inferiores a estos que mencionabas para el caso de Argentina. Tal vez la dureza que tiene en el caso de Argentina es que viene de 2 años ya de contracción, con lo cual estamos ingresando en una de las contracciones más profundas y prolongadas desde la del abandono de la convertibilidad, y ese tal vez es uno de los factores de mayor preocupación. El otro elemento que genera más preocupación en relación al resto de la región, digo, más allá de esta pequeña diferencia en la caída de este año estimada, tiene que ver con la capacidad de reacción, si querés, del gobierno para hacer frente al impacto del lockdown y la pandemia, donde países de la región o que tienen recursos ahorrados o acceso al mercado de capitales que le dan la posibilidad de hacer paquetes de ayuda y de soporte al sector privado mucho más potentes de los que tiene Argentina, donde de vuelta no tenemos ni financiamiento en el mercado de capitales, ni demasiado ahorro propio, más allá de algunos recursos de ANSES, y la única capacidad que tenés de financiar cualquier paquete de ayuda a las empresas tiene como contrapartida la emisión monetaria, ¿no? Bueno, déjame preguntarte, la alta inflación es limitado o hay que hacerlo con cuentagotas, ese tipo de medidas, y entonces nos pone en un contexto, ya te digo, o más endeble para poder hacer frente al parate de actividades vinculado a evitar los contagios por la pandemia, ¿no? Ahí decías algo, y yo lo tomo como título porque aparte es coincidente, como contaba antes, con el mensaje que nos daba José Luis Espert hace 15 días, donde en la Argentina va a surfear esta ola de la crisis sanitaria si Dios quiere, pero vamos a estar en una debacle económica, una crisis que jamás vivimos en principio. Vos mencionabas recién que hay países que están mejor parados económicamente y que hoy pueden tener recursos como para hacer esta especie de salvataje. En el caso de Argentina no, ya veníamos con una crisis bastante profunda, esto la agudiza, y mencionaste el ANSES. Y una pregunta que yo estaba pensando hoy a la tarde, mientras hacíamos la preproducción, es, el Estado está financiando nuevamente, como lo hizo en algún momento, con la caja de ANSES. ¿Qué va a pasar con los jubilados en los próximos años? ¿Qué va a pasar con el sistema previsional? Y la segunda pregunta es, la Argentina volvió a encender la máquina de imprimir billetes como justamente para poder dar una especie de soporte a las empresas, o este paquete de 10.000 pesos para los cuentapropistas. ¿Cuál es el impacto de estas dos cosas en la economía y en la diaria de la gente? Mira, en la diaria yo creo que es mejor tener este tipo de herramientas que no tenerlas. O sea, con lo cual el enfoque del gobierno de tener que dar algún tipo de soporte a la actividad privada, en el sentido del pago de salarios, y más allá de toda la cuestión vinculada a los préstamos, que sabemos que tienen un alcance limitado, en el sentido de que muy probablemente tenés un núcleo de empresas que no pueden acceder a ese tipo de préstamos por cuestiones, digo, de informalidad, o justificar algún tipo de cuestiones vinculadas a su facturación y delimitan per se la magnitud del salvataje, si quiere, pueden tener más bien financiero. El abordaje de tener un aporte complementario del lado del punto de vista fiscal
sobre todo bancando una parte de salarios y en las cuestiones que no tienen que ver con empresas, sino con trabajadores cuentapropistas o informales, con algún tipo de salario de emergencia, es el abordaje correcto. La forma de financiarlo, lamentablemente, la única que queda es esta, es la de la emisión, con lo cual hay que ser como muy cuidadoso de tener un target muy definido y muy claro respecto de a quiénes va esa ayuda y en qué magnitud. La gran incógnita después de todo esto es ver un poco el día después, ¿no? O sea, qué actitud toma el gobierno. Creo, por eso te digo, me parece que es la correcta en el corto plazo, y va anunciando a medida que va extendiendo la cuarentena, con lo cual ahí también son bastante precavidos en términos de ir cuidando los recursos que se van volcando en este sentido y minimizando, si querés, la emisión y no hacer una cosa totalmente descontrolada. En ese sentido creo que hay una conciencia por ese lado. La clave es un poco qué se va a hacer una vez que se pase la emergencia, ¿no? Ahí es clave dar una señal de que esto es transitorio, de que efectivamente a partir de que la actividad se vuelva a ir normalizando gradualmente y que entremos en una nueva normal, digo, bueno, vamos a entrar seguramente en un esquema parecido al que teníamos previo a la pandemia, sino que vamos a tener restricciones, aunque se vayan flexibilizando por un tiempo relativamente largo, ir esterilizando esos pesos que se están volcando en el mercado y desactivar un poco la bomba de tiempo o el efecto que podemos llegar a esperar en inflación, que en el cortísimo plazo no lo vemos por la magnitud de la recesión, pero que en el mediano plazo eso va a estar. Con lo cual te diría que es más, depende más de lo que hagamos el día después de lo que estamos haciendo actualmente. Actualmente hay cierta prudencia en términos de el monto, el alcance, y ir manejando en el día a día y no hacer un anuncio demasiado estridente en términos de la magnitud del apoyo al sector productivo. Así que nada, me parece que va un poco por ese lado. Hay algo que vos mencionabas y te lo quería preguntar como economista. Conocemos cuál es la postura de la gente de la salud, de los profesionales de la salud. Uh-huh. Vos como economista, ¿cuál es el punto medio entre la salud y un país donde la gente literalmente empieza, digamos, a sufrir de hambre, donde muere por angustia por no poder cubrir sus necesidades, o de enfermedades psicológicas producto del confinamiento? Cuando mencionabas recién la inflación, un flagelo que todavía continúa y que está ahí escondido, porque cuando vamos al supermercado también las cosas siguen aumentando. Uh-huh. El crudo bajó considerablemente el precio, pero sin embargo el litro de combustible en el surtidor se sigue manteniendo. Eso es una cuestión también de los impuestos que se cobran. ¿Cuál sería el punto medio para vos, para que el país, digamos, pueda resurgir de a poco en una brecha también social donde la clase media pareciera que cada vez se va contrayendo un poco más, ¿no? Sí, sí. Pero te digo, me parece que hubo como una muy buena respuesta desde el punto de vista epidemiológico y una reacción rápida, y después en algún punto lo que vimos como que el gobierno siguió dándole un peso excesivamente importante a toda la parte epidemiológica y descuidando toda la agenda que estabas mencionando vos desde el punto de vista económico. Lentamente, yo creo que a medida que se ha ido extendiendo el parate, si querés, productivo y el lockdown general, empezamos a ver un poco el deterioro en toda la cuestión más bien económica, y el gobierno, con algún rezago, está empezando a tomar nota de eso, porque ve que efectivamente el deterioro puede ser significativo, y si querés, de vuelta, con algo tarde, empieza a buscar ese equilibrio entre salud y economía, que yo creo que desde el primer momento las dos cosas iban de la mano y no eran contrapuestas por justamente todas estas cosas que estaban mencionando vos antes. Y de a poco se empieza a tomar conciencia y encarar un poco la situación con un enfoque tal vez más parecido al que estaban reclamando algunos otros referentes, posiblemente más de la oposición, en donde, así como había un consejo de expertos de la salud, empezar a hacer algún consejo de expertos o retomar esa idea del consejo social que el gobierno había tenido en un principio cuando arrancó la gestión, y que en este contexto claramente tomaba una dimensión mucho más importante y que sorpresivamente la había abandonado.
Y lo que estamos empezando a ver en estos últimos días es que efectivamente se vuelve a ir por ese sentido e intentar encontrar ese equilibrio, porque realmente la verdad que es una economía que no soporta. Yo creo que cualquier economía también 2 meses de parate total genera un impacto impresionante sobre el tejido productivo, y ya lo empezamos a empezar a ver, y digo, extender abiertamente la cuarentena claramente iba a empezar a tener un efecto sobre variables como el desempleo, el cierre de empresas y demás, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y creo que el gobierno está empezando a tomar nota de que eso lo tiene que modificar. Y ahí lo que tenemos que tener una misma mesa donde veas epidemiólogos, pero también economistas, que creo que te pueden dar como el equilibrio general de todas estas variables, de cómo juega también la política fiscal y monetaria en las políticas de estímulo que puede dar el gobierno, y también me parece que es importante toda la parte de cámaras empresariales y sindicatos, que son los que te pueden dar la micro de cómo ir abriendo algunos sectores sin que efectivamente pongas en riesgo la salud. Te pongo un caso concreto, digo, estuvimos hablando de con gente de, por ejemplo, de la industria del tabaco. En ese caso, por presiones, si querés, de gobiernos provinciales, se había permitido la actividad de la producción primaria, que es básicamente la hoja de tabaco, el secado y el almacenado. Pero todavía tenían prohibido todo lo que tenía que ver con la producción industrial del tabaco. ¿Qué estábamos viendo? Que ahora teníamos faltantes de cigarrillos en los kioscos, en las estaciones de servicio y demás. Y ahí tenías como 2 efectos. Uno, primero que esos pequeños comercios, buena medida, arrastra la venta de cigarrillos o la venta de otro tipo de productos. Y la venta de cigarrillos en sí tiene una carga impositiva enorme, casi 90% del precio es impuestos, y el Estado está aprendiendo a recaudar un montón de impuestos vinculados a eso. Y es una industria que tranquilamente, digo, son un par de empresas importantes internacionales, las principales operadoras, en el resto del mundo están funcionando en todos los países y que tranquilamente podrían seguir protocolos no muy distintos al de la industria láctea, por decirte un ejemplo. Claramente no son comparables, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, se podría haber trabajado en no frenar ese tipo de industrias, haber mantenido esa agenda, ese sector funcionando, que tenía como algún efecto, si querés, aguas hacia abajo, y que no hubiese tenido un impacto demasiado grande desde el punto de vista epidemiológico. Y así como eso, me parece que hay un montón de sectores en los cuales se puede ir viendo la forma en la cual flexibilizar sin tener un impacto demasiado grande. Ahora se está hablando de la construcción privada, trabajando en contraturnos, en horarios nocturnos y demás, que tal vez se podrían haber hecho un tiempito antes. Pero bueno, es mejor tarde que nunca, y se está empezando ya ahora a avanzar en esa agenda que claramente era fundamental para no seguir extendiendo el corte total de actividades, que ahí sí podríamos estar teniendo un problema muchísimo más grave, ¿no? Que el que estamos viendo ahora. Alejo, ¿te imaginas un estado más gordo, un estado más ancho? Me refiero, Ana Rosenfeld, la abogada que también estuvo con nosotros, decía que cuando se reactive la justicia, hoy estamos en un limbo con respecto a la justicia, ella tenía muchísimo miedo a la cantidad de concursos, quiebras que va a haber, y yo me imagino que muchas de estas empresas van a tener a un salvataje del lado del Estado. Vos mencionabas recién el tema de los gremios. Muchos gremios ya están hablando de firmar acuerdos o posibles acuerdos de que sus afiliados cobren un 25% menos los que están en sus casas sin trabajar. Digamos, vamos a tener un año sin paritaria seguramente. De vuelta, como economista, ¿te imaginas un Estado que vuelve a ser más ancho, a ser más gordo, a ser más proteccionista, a hacer estos salvatajes y de alguna manera tener el control de determinadas empresas? Mira, lo que uno está viendo hoy es que el Estado también está empezando a ver las limitaciones que le genera la pandemia, ¿no? En términos de ingresos, y justamente ese recorte de ingresos sin acceso a mercados financieros y teniendo que limitarse a la emisión monetaria, intentando ser lo más cuidadoso posible, porque yo creo que tienen la conciencia de justamente los efectos de mediano plazo que pueden tener sobre la inflación, más allá que en el corto, de vuelta por la recesión, uno no vea el impacto de la magnitud de la emisión que estamos viendo en estos días. Estás teniendo como un Estado en el cual está concentrando recursos en los sectores en los cuales los tiene que concentrar y minimizando al máximo otro tipo de actividades o gastos superfluos. Por ahora no se ve en ese sentido. Me parece que tampoco tienen, no hay margen
de vuelta presupuestario como para poder hacerlo, ¿no? Podría llegar a ser un riesgo, pero me parece que hay como conciencia respecto de la restricción presupuestaria, y tanto a nivel nacional y sobre todo en los gobiernos provinciales y municipales, donde no tienen la capacidad de emitir, la única opción que tienen eventualmente son los ATN del gobierno nacional, que les puedan llegar con cuentagotas, ¿viste? Y según la capacidad que tenga el gobierno o la voluntad que tenga el gobierno de hacerlo, con lo cual hoy estamos viendo más bien un achicamiento, si querés, del gasto, y concentrado en los sectores más bien vinculados a la emergencia, como pueden ser salud, eventualmente seguridad, a la cabeza de los gastos. Puede ser más adelante algo más en ese sentido. Esto te lo digo desde el punto de vista estrictamente económico. Desde el punto de vista político, ahí sí puede haber como más, lo que uno está viendo, más centralidad en la toma de las decisiones y un rol un poco más preponderante de la política en la vida económica y social de la Argentina. Pero digo, desde el punto de vista económico estrictamente, te diría que por ahora uno no lo ve. Las dos últimas. ¿Vos tenés el índice actualizado de pobreza? Imagino que habrá aumentado considerablemente. Mira, la última estimación que había oficial era ligeramente inferior al 35% que había informado la UCA. El último dato que giraba en torno alrededor del 32%. Estimaciones es muy difícil, y esto es muy dinámico respecto a justamente la extensión de la pandemia y la pérdida, la duración de la pérdida de ingresos hacen dificultoso el cálculo, y no he visto estimaciones concretas del nuevo número al cual podríamos llegar a atender. Pero y el empleo informal, ¿no? También. Exactamente. Ahí, mira, te digo, números o primeras estimaciones, cuando la cuarentena venía durando alrededor de un mes, se estaba hablando de un aumento del orden de 5 puntos en las mediciones de pobreza, con lo cual probablemente con esta extensión algo más larga de la cuarentena seguramente estemos arriba de eso, con lo cual estamos en números significativamente altos en términos históricos, incluso para los parámetros de Argentina, ¿no? O sea, ya yéndonos de la pobreza estructural y de largo plazo del orden del rango de los 30 a 35 puntos, al menos en el corto plazo. Así que sí, es un número muy importante. Y la última, y con esto cerramos, el dólar oficial, el gobierno vuelve a intervenir para tener un control sobre la compra del dólar, en un promedio de 67, 68 pesos, pero el dólar blue en 120. Se decía que muy poquito tiempo puede llegar a rozar para el mes de junio a 150, junio-julio 150 pesos. ¿Qué impacto tiene un dólar a 150, un dólar blue a 150? Mira, un dólar blue a 150 yo creo que se podría llegar a dar eventualmente si se falla en el proceso de reestructuración de deuda. Hoy este dólar de 120 pesos, para que tengas una idea, si uno hace el ajuste a precios de hoy del tipo de cambio histórico de Argentina, estás en niveles, esos 120 son equivalentes al precio del dólar, de vuelta a precios de hoy, de la época del 2002. Con lo cual es un dólar hiperdepreciado que en algún punto captura la incertidumbre económica que hay en el marco del coronavirus y en el marco del posible default si no se llega a un acuerdo por el pago de la deuda. Con lo cual 150 sería un caso en el cual fallemos en la reestructuración, que todavía tiene una chance de éxito, porque creo que las dos partes tienen más para perder que para ganar, tienen más para ganar que para perder en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y después el gobierno lo que está haciendo es intentar contener el tipo de cambio oficial de vuelta para tener otra ancla cambiaria frente a la emisión monetaria y que junto lamentablemente con el efecto de la recesión, intentar que los precios se mantengan a raya, y está en esa batalla. Cuanto más dure la brecha, más presión van a tener sobre el tipo de cambio oficial,
pues justamente la poca oferta que hay vinculada sobre todo al sector agropecuario tiende a retasear los dólares porque ve que efectivamente el peso en Argentina se apreció muchísimo menos que nuestros pares regionales y que el tipo de cambio de mercado está arriba de los 100 pesos con una brecha de 70% contra el tipo de cambio oficial, y ven que en algún momento tal vez el gobierno tenga que devaluar ese tipo de cambio. Entonces te retrasean los dólares, y aún con las importaciones muy planchadas por la recesión, el Banco Central tiene que poner dólares arriba de la mesa para mantener los 67. La clave acá me parece que va a ser la renegociación de la deuda, que sea exitosa, que se despeje un poquito el horizonte también del coronavirus, ceda un poquito la presión sobre el tipo de cambio oficial, se mantengan este tipo de incentivos, si querés, a mantener algún tipo de inversión en pesos de los grandes jugadores y de los jugadores más pequeños, y que eso lentamente te modere la presión sobre el tipo de cambio paralelo y a su vez sobre el tipo de cambio oficial. Y en ese juego está central, pero me parece que la clave, así como para otro tipo de elementos, como puede ser la recuperación posterior y el crédito al cual tengan empresas para poder salir de la crisis del coronavirus, va a estar vinculado al tema de la deuda, y bueno, en eso vamos a tener noticias en breve, las próximas semanas. Muy claro, Alejo. Gracias. Entonces, un panorama bastante amplio de lo que es la economía hoy, de lo que es la macro, de lo que es la micro, y a tener en cuenta lo que decías recién, ¿no? Poner mucho foco en el post, a ver cómo nos recuperamos. Muchísimas gracias, Alejo, por estos minutos. Bueno, Aldo, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.